Unidad número 5, dinámica, las fuerzas y sus efectos. Una fuerza podemos denominarla aquello que es un jalón o empujón, o pues bueno, viéndolo de otra forma, sería una magnitud vectorial que mide la razón del cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Existen dos tipos de fuerzas fundamentales. Las fuerzas de contacto, como su nombre lo indica, debe de haber un contacto físico entre dos objetos, y las fuerzas de largo alcance, o también denominadas de acción a distancia, en las cuales se interactúan dos cuerpos sin que exista un contacto entre ellos. Ahí tenemos un ejemplo de este tipo de fuerzas. Por lo tanto, la fuerza va a producir cambios de forma, de velocidad, de dirección. Son del tipo de contacto y a distancia, y están representados por vectores. Se relacionan con la magnitud, ¿sí? Los vectores vamos a relacionarlo con su magnitud. Se expresa en las unidades de newtons y se mide con un dinamómetro. Como ya mencionamos, la unidad de fuerza usada en el sistema internacional son los newtons, aunque en la ingeniería se utiliza lo que es el kilogramo fuerza. La equivalencia de un kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons. La fuerza resultante es el efecto neto producido cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo. Aquí tenemos dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2. Como ambas van en la misma dirección, la fuerza resultante será la sumatoria de esas dos fuerzas, 1 y 2. Tenemos otra situación. Una fuerza 1 jala a la izquierda y la otra a la derecha. Por lo tanto, sería una diferencia de fuerza, ¿sí? Y finalmente tenemos otro tipo de fuerza resultante cuando tenemos un ángulo de inclinación. Bueno, esto ya lo veremos más adelante, cómo calcular la fuerza resultante. También tenemos una fuerza equilibrante. Esta fuerza, como su nombre lo indica, equilibra al sistema. Tiene la misma dirección y magnitud que la resultante, pero en sentido contrario. Aquí tenemos dos ejemplos. El niño que está sentado se está aplicando una fuerza hacia abajo, que es la que jala el niño, y otra fuerza que va en sentido contrario. Por lo tanto, está en equilibrio este niño. Acá tenemos otro ejemplo de estas cuatro personas, ¿sí? Hay una fuerza equilibrante. Van a existir cuatro fuerzas básicas. La fuerza gravitacional es la fuerza de atracción entre dos objetos con masa. La fuerza electromagnética, que son fuerzas entre partículas cargadas.
Estas son fuerzas que le dan la habilidad a algunos materiales a doblarse, a apretarse y a estirarse. Como ejemplos tenemos la fricción, las fuerzas de tensión en la superficie. Tenemos las fuerzas nucleares. Estas son las responsables de la estabilidad en el núcleo atómico. Y finalmente tenemos las fuerzas débiles. En nuestro libro lo tenemos como fuerzas débiles o también denominadas fuerza nuclear débil. Es una fuerza de corto alcance de las fuerzas nucleares, la cual tiende a producir una estabilidad en el núcleo. Ahora vámonos con las leyes de la dinámica, nuestro segundo subtema. La primera ley de Newton nos habla que en el estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme se guarda una relación entre la inercia y la masa. Esta nos dice que todo cuerpo que está en reposo va a permanecer en reposo. Para que se ponga en movimiento, se necesita aplicarle una fuerza. En este ejemplo tenemos acá este deportista que golpea el balón, aplicó una fuerza, y para detener un cuerpo en movimiento se necesita aplicar otra fuerza. Aquí tenemos como ejemplo el portero que detiene el balón. La segunda ley de Newton habla sobre la relación existente entre la fuerza, la masa y la aceleración. Tenemos la fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración. Y nos dice, si sobre un cuerpo actúa una fuerza, se le comunica una aceleración que es directamente proporcional a dicha fuerza, siendo la constante de proporcionalidad la masa del cuerpo. Dicho de otra forma, la fuerza total o resultante que actúa sobre un cuerpo va a ser igual al producto de su masa inerte por la aceleración que le comunica. Bien, estas oraciones vamos a verlas de forma visual. ¿Qué nos está representando? Vámonos con este ejemplo. Si aplicamos una fuerza, acá tenemos a este deportista golpeando a esta pelota de golf a una fuerza F. Vamos a tener a una menor masa, vamos a tener una mayor aceleración. Y si aplicamos la misma fuerza a una masa más grande, va a producir ¿qué? Una aceleración más pequeña. Viéndolo de otra forma, esa proporcionalidad. Si tenemos una fuerza, una masa, vamos a obtener una aceleración. Si yo duplico esa fuerza y mantengo el valor de la misma masa, voy a tener 2 veces la aceleración. Y si yo triplico esa fuerza y dejo la misma masa, voy a tener 3 veces la misma aceleración. Pero ¿qué sucede si yo aplico la misma fuerza y duplico el valor de la masa? Voy a tener la mitad de mi aceleración. Y si yo triplico la masa, voy a obtener la tercera parte de la aceleración. Eso es lo que nos quiere decir la segunda ley de Newton. Y también podemos representar esta fórmula
manteniendo la relación que tenemos del peso de un cuerpo. Recordemos que para determinar el peso de un cuerpo es masa por gravedad, donde si despejamos el valor de la masa sería igual a peso sobre gravedad. Entonces, redescribiendo esta fórmula que tenemos ahí en la pizarra, nos quedaría fuerza es igual a peso sobre gravedad por aceleración, donde la fuerza está en newtons, el peso está en newtons, la gravedad que ya conocemos que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y la aceleración que será también en metros sobre segundos al cuadrado. Y finalmente tenemos la tercera ley de Newton, la acción y la reacción. Nos dice que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este segundo objeto ejercerá una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Ahí tenemos este primer ejemplo de esta persona que tiene un rifle, dispara, realiza una fuerza en color rojo y la reacción de esta fuerza será esta línea azul, el regreso que se ejerce. Tenemos aquí este basquetbolista, la acción avienta el balón, la reacción al chocar contra la pared es el retorno de igual magnitud, pero en dirección opuesta. Aquí tenemos otro ejemplo y finalmente este otro ejemplo. Pues bien, ahí ya tenemos la retroalimentación de estos dos subtemas.